En esta oportunidad voy a realizar el examen de prueba del nivel API 2 en el tema de meteorología, pero aparte de dar mis apreciaciones, voy a complementar usando dos fuentes. Una es Google y la otra es el chat GPT, la nueva inteligencia artificial. Vamos a empezar con la primera pregunta. La altitud media de la tropopausa varía según la latitud, siendo más alta alrededor de las zonas polares y más baja alrededor del ecuador. B, es constante alrededor del globo. C, varía según la latitud, siendo más baja alrededor de las zonas polares y más alta alrededor del ecuador. De memoria yo sé que es la C. Es más baja alrededor de las zonas polares y más alta alrededor del ecuador. Si bien esta pregunta no me parece muy... no sé cómo decirlo. O sea, es meramente teórica. No veo cómo se puede aplicar a la vida real. Vamos a preguntarle a ChatGPT qué es la tropopausa. Ahora, ¿por qué digo que no me parece que se puede aplicar a la vida real? Porque es una capa límite entre la troposfera y la estratosfera. Y difícilmente, como parapentistas, vamos a situarnos a niveles de altura tan elevados. Es más que todo una pregunta teórica, pero que no vamos a poder, no va a definir nuestro nivel de vuelo o nuestra seguridad en vuelo. Vamos a ver qué dice el GPT. La tropopausa es la capa límite entre la troposfera, la capa más baja de la atmósfera en la que vivimos, y la estratosfera. Es el lugar donde se produce la mayor parte de intercambio de calor entre la troposfera y la estratosfera. La temperatura en la tropopausa tiende a ser constante y aumenta ligeramente con la altitud. La altitud de la tropopausa varía según la latitud, la estación del año y las condiciones meteorológicas, pero en promedio se encuentra a unos 16 kilómetros de la superficie terrestre. Vamos a ver. ¿Por qué es importante para un parapentista conocer la altura de la tropopausa? A ver, según el chat GPT, es importante para nosotros conocer la altitud de la tropopausa para ver, uno, vuelo en altitud. La tropopausa se encuentra relativamente alta. La uno no le veo mucho sentido. Dice que de acuerdo a la altitud de la tropopausa vamos a buscar altitudes extremas. Eso no pasa. Condiciones meteorológicas. A ver, el segundo punto parece interesante. La tropopausa es el lugar donde se producen importantes cambios de condiciones meteorológicas como la formación de nubes y la estabilidad térmica. Conocer la altitud de la tropopausa puede ayudar a los parapentistas a evitar zonas de mal tiempo o buscar corrientes ascendentes para alcanzar mayor más o menos. Seguridad. Número 3. Conocer la altitud de la tropopausa puede ayudar a los parapentistas a evitar zonas de aire estratificado o inestable, lo que puede ser peligroso para el vuelo. Bastante ambiguo. No lo sé. Planificar mejor el vuelo. Conocer la altitud de la tropopausa puede ayudar a los parapentistas a planificar mejor su vuelo, ya que pueden saber cuándo deben esperar cambios de condiciones meteorológicas, cuándo deben volar para aprovechar las corrientes ascendentes. Ahora, estos 4 puntos son bien interesantes, pero no se aplican a la tropopausa. Yo podría aplicarlos perfectamente para pronósticos del tiempo en general. Un pronóstico del tiempo que me indique la inversión térmica o la temperatura, los vientos, la intensidad del viento, me puede ayudar para establecer si voy a tener un vuelo de altitud, o sea, si va a haber térmicas. Me va a ayudar a conocer las condiciones meteorológicas, que es el punto número 2. El punto número 3, seguridad, también me puede ayudar a saber si va a haber nubes de tormenta, por ejemplo. Y planificar mejor mi vuelo también. Entonces, estos 4 puntos sí se aplican cuando hablamos de el pronóstico del tiempo en general. Pero no se aplica para la altitud o las características de la troposfera
o tropopausa, mejor dicho la tropopausia, en un día determinado. Entonces realmente, como le dije antes, esta es una pregunta meramente teórica de conocimiento general, pero que no me va a ayudar a planificar mi vuelo, a que mi vuelo sea más seguro o no me va a hacer mejor parapentista. Es el tipo de preguntas que a mí no me gusta porque son preguntas teóricas que se quedan en el ambiente teórico. No podemos hacer la transición de la teoría a la práctica. Una isobara es una línea que conecta puntos de igual presión. Esta es sencilla, su mismo nombre lo dice. Iso significa igual y baro o vara presión. Así que son zonas de igual presión. Correcto. Vamos a poner en Google qué es una isobara. Línea que en los mapas meteorológicos une los puntos de lugares de la superficie terrestre que tienen la misma media de presión atmosférica. Ahora vamos a ver en ChatGPT. Le vamos a preguntar qué es una isobara. Me indica que una isobara es una línea en un mapa meteorológico que une puntos de igual presión. La presión atmosférica es una medida de fuerza ejercida por el peso del aire sobre la superficie terrestre. Los meteorólogos utilizan las isobaras para analizar y predecir el tiempo, ya que el área de alta y baja presión a menudo están asociadas con diferentes tipos de tiempo. Ahora vamos a preguntarle ¿por qué un parapentista necesita conocer qué son las isobaras? Un parapentista necesita conocer las isobaras para entender cómo funciona la atmósfera y cómo afecta al vuelo. Las áreas de alta y baja presión pueden generar diferentes condiciones de viento y tiempo, y esto puede afectar la estabilidad y seguridad del vuelo. Por ejemplo, las áreas de alta presión suelen tener vientos estables y cielos despejados, mientras que las áreas de baja presión suelen tener vientos variables e inclemencias del tiempo. Además, las isobaras pueden indicar la presencia de termorregulaciones como térmicas, que son corrientes de aire ascendente que pueden ayudar a los parapentistas a ganar altitud y continuar volando. Conocer las isobaras es importante para planificar y ejecutar un vuelo seguro y exitoso. Ahora vamos a preguntarle dónde los parapentistas pueden encontrar isobaras. Los parapentistas pueden encontrar isobaras en mapas meteorológicos y gráficos de presión atmosférica que son emitidos por los servicios meteorológicos nacionales e internacionales. Estos mapas y gráficos están disponibles en línea y a menudo se actualizan varias veces al día. También pueden encontrar esta información en aplicaciones móviles, programas de navegación para parapentes. Además, muchos pilotos de parapentes se suscriben a servicios de pronóstico meteorológico especializados que ofrecen información detallada sobre las condiciones atmosféricas, incluyendo las isobaras en áreas específicas de vuelo. Es importante mencionar que además de estas fuentes es importante que el piloto valide información con sus propias observaciones y medidas del lugar donde se encuentre volando. Vamos a ver, ¿puedes darme páginas web donde se encuentren isobaras? Bueno, le he preguntado que me dé le he preguntado que me dé algunas páginas web y me ha dado 3 específicas. Vamos a buscarlas ahora. Esta es la Organización Meteorológica del Mundo. Parece que el link es antiguo. Vamos a ver la página principal. Bueno, parece que esta página web es muy general. No me va a servir. Vamos a ver la siguiente. Windy. Windy es una página bastante conocida. Es bastante gráfica, me indica la dirección e intensidad del viento. Pero lo que yo nunca he podido encontrar es un mapa meteorológico con isobaras. Vamos a ver si lo encontramos ahora. No, tal vez lo haya, tal vez haya un mapa, pero a mí siempre se me ha sido difícil encontrar un mapa meteorológico como
Usualmente salen las teorías. Bueno, dejemos esta página, vamos a la siguiente. Meteoblue.com. Vamos a ver, mapas meteorológicos. Ya. Igual tenemos una página similar al Windy. Vamos a acercarnos. Bueno, no he encontrado ninguna página web, un mapa meteorológico que tenga isobaras. Lo más común es encontrar este tipo de información que me indica la dirección e intensidad del viento. También tengo temperatura. Probabilidad de precipitación. Me recomienda el ChatGPT que entre a la página de meteorología local, que en el Perú es el CENAMI. Vamos a entrar al CENAMI. El CENAMI me da en su página principal pronóstico del tiempo en las distintas regiones del Perú, temperatura y probabilidad de lluvias. Pero más allá, vamos a ver monitoreo de temperatura, aviso de lluvias, radiación UV, calidad del aire, imágenes satelitales, eficiencia de volcanes. No me da mayor información teórica. A ver, mapa climático nacional. Vamos a ver, monitoreo de la temperatura. Solo me da la temperatura de las distintas regiones del Perú. Esto es todo lo que me da. No tengo mayor información. Y ese es el problema, que siempre se recomienda al alumno enseñarle más que meteorología local, meteorología global. Mapa de presiones, temperaturas, corrientes de viento a nivel global. Pero hay muy poca información de este tipo de datos en las páginas web meteorológicas. Usualmente te van a dar información local, la temperatura en cierta localidad o región, o la dirección del viento, la intensidad, pero más que eso es muy difícil conseguir información. Es por eso que así podamos aprender de la teoría acerca del viento global, es muy difícil aplicarlo porque no contamos con la información adecuada para poder hacer nuestro propio pronóstico u observaciones y aplicarlo a nuestro día a día, a nuestro vuelo. Sí es más fácil encontrar un mapa como el Windy, en el que vamos a encontrar, por ejemplo, yo vivo en Lima, entro a esta página web y veo información de viento local, de dónde viene el viento, la intensidad. Esto sí se aplica a mi día a día. Si yo vuelo acá en Miraflores y tengo viento enfrentado, voy a probar y voy a volar. En cambio el viento, todo lo que corresponde a la teoría del viento global, no voy a encontrar información, no lo voy a aplicar a mi vuelo cotidiano y por lo tanto me va a parecer inútil. Y miren, cuando buscamos isobaras, lo que buscamos son este tipo de mapas, de diagramas. Ven cómo son, una es de un color y de una forma determinada, dependiendo de la presión que tenga, si es alta presión o baja presión. La otra es triangular y circular. Esas son isobaras. Pero este tipo de mapas y gráficos son muy difíciles de encontrar en muchas de las zonas. Yo no he encontrado, por ejemplo, mapas de isobaras para el Perú. Y el problema está ese, que yo he visto que en muchos exámenes de parapente se exige al alumno tener conocimiento de este tipo de temas, que está bien, pero al final el alumno lo aprende de memoria, porque no lo va a aplicar a su vuelo, en su día a día. Y yo creo que la teoría de parapente debe ser toda debe ser posible de aplicar a la práctica. Porque si no, solamente es como cultura general. Y el tema
del parapente abarca tantos temas y tan complejos que debemos acotarnos a temas que realmente impliquen en la seguridad del piloto y en su calidad de vuelo. No podemos darnos el lujo a veces de enseñarle a un alumno básico cosas que no va a aplicar en su vuelo y que no va a afectar en su seguridad. Tal vez me equivoque y si haya información y no he buscado lo suficiente, pero a mí se me resulta difícil encontrar este tipo de data en la vida real, en las páginas web de pronóstico del tiempo y en aplicaciones. Si alguno de ustedes conoce alguna página web en donde salga estos datos y sabe cómo utilizar estos datos para hacer un pronóstico propio de vuelo, me lo deja en los comentarios. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes tipos de nube es el más peligroso para los parapentes que vuelan en sus cercanías? En esta pregunta no hay que leer las alternativas. B, cumulonimbus. La nube más peligrosa siempre va a ser un cumulonimbus, que es una nube de tormenta. Nadie quiere volar debajo de una tormenta, por muchas razones. Va a llover mucho, te puede caer un rayo, va a ser mucho frío. Y además, eso es en cuanto a las precipitaciones, pero además hay un gran peligro que es la ascendencia debajo de un cumulonimbus. El cumulonimbus es una super mega térmica que nos va a hacer subir descontroladamente, a más de 8 o 10 metros por segundo. Muchas de las maniobras en parapente, orejas con acelerador, bandas B, frontales, colapsos, tienen una tasa de descenso mucho menor, así que así hagamos muchas de las maniobras que sabemos hacer o que podamos saber hacer, vamos a subir. Una vez dentro del cumulonimbus, la ascendencia va a continuar y nos va a llevar a alturas que pueden ser extremadamente peligrosas. Un cumulonimbus puede tener 6.000 metros, 7.000, 8.000, 10.000 metros de altura. Y a esa altura vamos a tener problemas de hipoxia, de congelamiento, y nos puede llevar hasta la muerte. Ha habido accidentes fatales por pilotos de parapente que son succionados dentro de un cumulonimbus, de una nube de tormenta. Sin contar, por supuesto, los vientos o térmicas extremas que se puedan encontrar dentro de él. Vientos muy fuertes, térmicas muy fuertes. Cabe mencionar también que no solamente debajo de un cumulonimbus puede haber comportamientos raros de la atmósfera. Inclusive zonas cercanas a un cúmulos, cercanas me refiero a varios kilómetros, puede haber vientos muy fuertes, muy erráticos, muy cambiantes. Entonces, así nosotros veamos una nube de tormenta que no está precisamente encima de nosotros, sino puede estar al frente o detrás a varios kilómetros, es altamente recomendable no despegar y si estamos volando, aterrizar inmediatamente. Esta pregunta sí me gusta un poco más porque se puede llevar a la práctica. ¿Qué es un cumulonimbus? Es una nube de tormenta. Vamos a preguntarle a ChatGPT ¿por qué un cumulonimbus es peligroso para un parapentista? Un cumulonimbus es una nube grande de tormenta. Se ubica usualmente en zonas térmicas. Por ejemplo, en zonas de vuelo dinámico como acá en la costa, no son nubes habituales. En el Perú sí son bastante comunes en la zona de los Andes, donde se vuela bastante, y son nubes que pueden ser muy peligrosas. Vamos a ver qué me dice. El cumulonimbus es peligroso para un parapentista debido a que contiene ráfagas de viento fuerte y turbulencias. Además, pueden ocurrir descargas eléctricas en el interior de estas nubes, lo que representa un riesgo adicional para los parapentistas. También puede producirse granizadas y precipitaciones intensas, lo que hace que sea difícil mantener el control del parapente. En general, se recomienda evitar cerca de cumulonimbus para garantizar la seguridad de los parapentistas. Sí, tal cual, no podría agregar nada más. Vamos a ver. Hay un caso muy conocido en una competencia en Australia que dos parapentistas terminaron bajo la influencia de un cumulonimbus.
Uno de ellos falleció por una descarga eléctrica y la otra piloto sobrevivió, pero después de haber estado casi congelada. Accidente, Australia, parapente, cumulonimbus. Entonces, mira, acá podemos encontrar en esta página web, habla del accidente que mencioné, en el que esta piloto estuvo más de 40 minutos inconsciente a una altura aproximada de 9000 metros de altura, en la que fue golpeada por granizo. Por suerte no fue impactada por un rayo. En cambio, un parapentista chino de 40 años fue succionado por la misma tormenta y fue encontrado muerto. Esto fue en un mundial del parapente en Australia, en Manila. Vamos a ver imágenes de un cumulonimbus. Esta es bastante típica, ¿no? Vemos una nube de desarrollo vertical bastante alta, con una base oscura en sombras. Vamos a preguntarle algo más al chat. ¿A qué distancia de un cumulonimbus es seguro volar parapente? Esta es una pregunta un poco con truco. Vamos a ver qué me responde. Bueno, más o menos sí está respondiendo bien, ¿eh? No existe una distancia específica a la que se considera seguro volar un cumulonimbus, ya que esta puede variar dependiendo de la intensidad de la nube y de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, se recomienda evitar volar dentro o cerca de un cumulonimbus para garantizar la seguridad. Bueno, me ha troleado, me ha toreado la pregunta. No me quiere dar una distancia específica. Muy astuto el chat GPT.